Atuey de Camps Jiménez no necesita presentación, su hoja de vida, su currículum político y como hombre de esta sociedad está ahí. Todo el mundo lo conoce, no tenemos nada que hablar y vamos a comenzar a hablar de lo que tenemos que hablar. Buenas noches, Atuey. Muy buenas noches. Gracias por estar con Rudy nosotros. González, un hombre que al igual que a mí nos gusta el mangú. Oh, claro que sí. Claro, y un plátano asado, si tiene un poquito de sazón con ajo, machacado en pilón y un poco de aceite verde y sal. ¿Yo te he hecho algún daño? No, en No, absoluto. porque si a esta hora tú me comienzas a hablar eso, me paro de aquí, me voy a buscar por ahí donde haya eso. Correcto. Atuey, qué gusto estar contigo. El gusto es mío y veo este horario que ustedes tienen y es un horario muy bueno porque es el momento en que el músculo empieza a descansar, pero no exactamente a dormirse. Claro, por eso hacer un poquito movidito Hay que para hacerlo. que la gente no se nos Así duerma. mismo es, Sí. así mismo es. Lógicamente contigo el tema, tenemos que comenzar a hablar del PRD. Y tú me dirás, bueno, pero no tengo nada que ver con el PRD. No es así. No es así porque tú eres un hombre del PRD, aunque tengas tu partido y estés en tu actividad política fuera de la estructura del PRD, pues tu sentimiento y tu vida viene del PRD. Invertí ahí 40 y pico de años. Sí. Es decir, que fui general de brigada, no generalísimo, pero bueno, por lo menos general de brigada. Y por supuesto, claro que me compete, más que a muchos, y conozco al cojo sentado y al ciego durmiendo. Y tú y yo echamos algunas batallas juntas ahí adentro de muchos Eso años. es verdad, Sí. eso es verdad. Hace muchos años. Así mismo es, ¿cómo no? Sí, señor. ¿Qué está pasando en el PRD y qué tú crees que va a pasar ahora? Mira, Hay gente que habla de crisis, otra gente dice que no, que eso es algo normal en el PRD, pero en tu visión. fíjate, yo no soy la persona más indicada para hablar del PRD per se, porque finalmente yo salí del PRD, aunque algunos deslenguados entienden que a mí me expulsaron. No, yo formé un partido en este mismo lugar, en este mismo salón, proclamamos el partido. Que posteriormente, 2 meses después, quisieran hacer lo que le diera la gana, bueno, que lo hicieran. Y hay un criterio sumamente equivocado, que a veces Hipólito Mejía lo repite con mucha alegría, pero por supuesto, a Hipólito hay que excusarle muchas cosas. Por ejemplo, había un Roberto Aguas Vivas, Colin, produjo un movimiento independiente llamado La Paloma en Baní y ganó la sindicatura en contra del partido en aquel momento. Nosotros nos abstuvimos nacionalmente. Virgilio Mainardi Reina lanzó una candidatura en Santiago y ganó la sindicatura. Probablemente Hipólito eso no lo recuerda. El síndico de San Francisco de Macorís se fue para el PLD y ganó el PLD la sindicatura de San Francisco de Macorís, y eso lo sabe Siquio NG de la Rosa. Aquel señor del gabinete que el expresidente Hipólito Mejía decía mucho, Calderón, Sí. se fue En Asua. en Asua y ganó la senaduría. Juan Bosch se fue y hizo mucho daño en términos del partido. Es más, tanto que hoy el partido que está en gobierno es la disidencia del PRD histórico, ¿no? En aquel momento. Sí. Es decir que el que se va y no hace daño, bueno, punto. Y vamos a estar claros, nosotros nos fuimos y le metimos, no con C4, no, fue con bombas más explosivas a Hipólito y obviamente el traje reeleccionista que Hipólito preparó, trabajó para el inglés, le hizo un traje al presidente Leonel Fernández Reina. Es decir, que eso sí crea problemas. Ahora bien, ¿Esto solo extrapola a una eventual salida de Miguel? no, No, ok. no, esto se extrapola un poco de respuesta a la expresión alegre de que el que se va no hace falta. Mentira, ¿eh? Okay. Todo el mundo hace falta. Claro, vamos a estar claros. Los que votaron en este proceso interno, que fue un proceso bonito,
relativamente armonioso, independientemente del balazo de San Francisco de Macorís, de que se robaran las urnas en Inver y demás. Independientemente de eso, fue tranquilo, perfecto y demás. Ahora bien, ese hecho hay que analizarlo. ¿Por qué? Porque los que fueron ahí a votar, votaron por Hipólito y por Miguel. No fueron a votar por Faride, por Pacheco, por Luis Miguel o por el otro. No. No, por Hipólito y por Miguel. Es decir, que se pueden ir todos los hipolitistas y la decisión la tiene Hipólito. Se pueden ir todos los miguelistas y la decisión la tiene Miguel. Yo advertí todo lo que ha estado pasando. Con lujo de detalle puedo colocar y decir, sin ser brujo, sí, por un problema de experiencia, más nada, de lo que estaba aconteciendo. Es más, yo tenía sintonizado a Tony Raful en un momento determinado, cuando Tony ve que Pacheco se lanza y se pone nervioso Tony, en función de lo que estaba aconteciendo. Pero claro, Tony se puso nervioso ahí, no se puso nervioso en el momento en que, por ejemplo, Esquea hace de determinados pronunciamientos. Pero bueno, esto es ajeno a lo que fue el PRD. No es ajeno. Pero importa mucho la posición de Miguel e importa mucho la posición de Hipólito. Lógico. ¿Por qué? Porque no obstante Miguel haber cometido el error de aceptar un padrón electoral abierto siendo presidente del partido, cuando él debió haber hecho en 4 meses un padrón electoral interno, no el viejo padrón viciado del PPH. Entonces, aceptó esas reglas de juego. Pero aún más, aquí hay un relajo con el término de las cifras. Eso de que votaron 1 millón y pico, eso es mentira. Ningún partido político en este país. Hay el famoso... Eso es ningún partido. Primero plus. Claro, lo inflan, sí, lo inflan, sí, lo avientan. ¿Por qué? Si tú aceptas votar por el padrón electoral nacional, ¿cuántos colegios electorales tiene el padrón electoral nacional? 13.000. 13.000. ¿Y cuántos colegios electorales montó el PRD, PPH, lo que fuere? 3.000 y pico. 3.052 creo. ¿Qué supone eso? ¿Por qué la Junta Central Electoral divide 13.000 colegios electorales, la votación del padrón electoral nacional? Porque matemáticamente, para que se vote correctamente, se supone que en una mesa electoral votan 400. Sí. Ahora, tú puedes hacer un exceso y votar 600. Lo que tú no puedes decir es que votaron 1.000. No hay tiempo. Materialmente no hay tiempo. No hay tiempo. Y más aún en un asunto que corresponde a un partido político que generalmente no empieza a las 6 de la mañana. No. Y además que la gente va cuando le da la gana. Exactamente. Va muchas veces, la mayoría en la mañana, pues va cuando le da la gana. Exactamente. Entonces, no es verdad que eso se puede hacer. Obviamente las cifras están infladas. Ahora, infladas o no, fue un bonito proceso. La gente votó. La gente, en su gran mayoría, en mi criterio, quiere derrotar al gobierno. Quiere salir del gobierno. No solamente el militante, porque obviamente ahí no votó 1 millón y pico de militantes. Eso no es verdad. No, pero no, el militante político quiere decir, no estoy hablando de... La gente disgustada, la gente que en definitiva aparece en el padrón nacional, bueno, fue y votó. Pero mucha gente, en definitiva, fue a votar convencida de que debe haber un cambio, de que no se puede plantear una reelección del gobierno o del partido del gobierno, etcétera. Y porque además, los que de un modo u otro correspondieron a lo que fue ese gran partido PRD, tienen 4 derrotas en línea y no quieren una quinta. Eso es así. Ahora, la otra parte que yo quiero significar, si Miguel Vargas Maldonado saca, no obstante, una serie de factores, 46 y pico, casi 47%, e Hipólito 53%. Según lo que informaron, Miguel cuestiona esa cifra y tiene sus argumentos que yo no los voy a rebatir.
Además, saludé a Hipólito, saludé a Miguel, por supuesto no lo felicité a ninguno, ni le di tampoco el pésame a ninguno, sencillamente. Me pusieron a uno, hablé con el otro, y mañana voy a recibir a Hipólito Mejía, perfectamente en mi casa. Johnny Morales fue a visitarme, Hernán y Salazar por igual, me dijeron que si yo estaba dispuesto, me pusieron al teléfono a Hipólito, y yo, pero con mucho gusto, yo no tengo inconveniente. Claro, mis problemas no son personales con Hipólito, vamos a hablar con Hipólito. Muy bien. Hipólito tiene que estar muy preocupado, por más que diga que no está. Y obviamente se ve. ¿Por qué? Bueno, porque si Miguel saca 47 y Miguel está haciendo los cuestionamientos que está haciendo, tiene que estar preocupado. Pero por supuesto, yo no tengo que mencionar que Miguelito debe estar preocupado y su gente también, porque eso es obvio, entre otras cosas. Ahora, ¿qué acontece? Yo que tengo mucha experiencia en materia de convenciones, porque dirigí casi todas las convenciones, porque además dirigirla no es una papita, y amanecía en eso, dirigiéndolo y resolviendo problemas y entuertos, que el doidó que se inventó Peña Gómez, que yo no estaba de acuerdo, pero en definitiva lo impuse, la repetición de una convención, que bueno, que aquellas cosas, y todas aquellas cosas que se hicieron. Yo te puedo decir también que hay cosas que tú no te explicas. En las aspiraciones a la presidencia del PPRD-PPH, Miguel Vargas tuvo varios competidores. ¿Quiénes? Milagro Ortiz, a quien derrota. Milagro Ortiz, a quien derrota. Emanuel Esquea, a quien derrota. Bien. ¿Hasta dónde es cierto que se extendió la hora de votación y que se hizo sin consulta? Bueno, ese es un asunto que es interesante averiguar y por qué se hizo. Bueno, pero ahí está el doctor Tolentino, que es un hombre de experiencia, que además Miguel lo propone para que sea diputado, pero luego se dice que Virgilio Bello Rosa fue a tratar de cambiarlo. Llevó una carta. Y llevó una carta por Deney Cabrera. Sí. El que conoce a Hugo Tolentino sabe Eso es que eso no lo va a perdonar. Imperdonable. Por supuesto, el doctor Tolentino. Bien. Tú y yo lo dejamos pasar. Exactamente. Bien. Kiko Tabar. Kiko Tabar es mi hermano. Bueno, Kiko fue social cristiano como fue Hipólito, pero es mi hermano. Ahora, Kiko fue el tercer hombre probablemente del gobierno de Hipólito. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que el ministro de Agricultura, no, eso no son lo más importante. Dirección de Aduana y Rentas Internas. Es decir, que esos dos directores ven todos los días al presidente, salvo probablemente el domingo y el sábado. Es decir, que Kiko Tabar durante 4 años vio al presidente Hipólito Mejía al mes más de 22 veces al mes. Oye, eso muchas veces. Un contacto fluido. Fluido. Entonces, por supuesto, ¿cuántas veces vio a Miguel? ¿Qué amistad tenía con Miguel? No quiero decir con esto que no sean gente seria, lo son, pero obviamente, amor no quita conocimiento. Ahí, de un modo u otro, hay una relación más estrecha. Kiko estaba en principio con Miguel. A mí me da la impresión de que cuando aparece Hipólito, emerge Hipólito, las cosas se repartieron. Me entiendo yo y demás. Pero finalmente, yo fui del primer sorprendido de que Kiko aceptara ir ahí, porque obviamente el que conoce la Cintrino de un proceso convencional tiene que pensarlo muy bien para ir por una serie de cosas más. Entonces, hay una serie de informaciones que sirve la gente de Miguel que debe de ser investigada. Yo te quiero decir a ti, yo no sé por qué se le niega el padrón de votantes, porque Miguel aceptó la regla de juego del padrón electoral nacional. Bueno, entregue Kea o quien fuere de la comisión ese padrón. Bueno, que tengo entendido que la comisión política tomó una decisión y que ha cambiado a Kea, y tengo entendido que entonces la comisión ha dicho que no tienen autoridad. Sí. Y bueno, lo que sí yo te puedo decir es que toda la vida
desde la fundación del PRD en el año 1939 en Cuba, los organismos del partido son los organismos. Y lo que tú tienes que hacer en un proceso convencional es rendir luego el informe de la Comisión Política, quien tiene que convocar al Comité Ejecutivo para rendir, aceptar y luego hacer la proclama. No lo puede hacer la Comisión y demás. Si eso no se ha hecho y se hizo de otro modo, a mí no me preocupa que esté mi hijo Luis Miguel o quien fuere. Eso no se hizo como Dios manda. Sí. Vamos a estar claros. Ahí se violentó el procedimiento. Por supuesto, ahí se violentó. Ahora, ¿qué ocurrió? Bueno, le pasan recibo, obviamente, y Miguel tenía que saberlo. Ahora, ya hay una situación de hecho. Ese es el asunto. Ahí tenemos situación. Ya hay una situación de hecho. Bueno, ¿qué se puede hacer? Ahí se violentó todo. Peña Gómez. Por lo que tú me has dicho, se violentó todo del principio. Sí, Peña Gómez, pero se aceptaron esa regla de juego. Sí. Entonces, óyeme, se aceptaron. Lo que va a ser muy difícil para Miguel es decir. Miguel puede decir, óyeme Farideh, votaron tantos que no eran militantes. Bueno, bien, pero votaron por quién, ¿cómo tú lo sabes? Sí. Porque pudieron haber votado por ti o pudieron haber votado en contra. Por ejemplo, yo tengo entendido que hubo gente que hizo una gran labor de campaña en Santiago en beneficio de Hipólito Mejía. Pero también puedo decir que los hubo en otras partes. Y, por ejemplo, me dice el compañero Fran Valdés que pasó por una mesa electoral, se para, cercana, y agarraron al chofer y le dieron 500 pesos para que votaran por Miguel. Entre otras cosas. Y me dijo otra persona que en Santiago había un gran individuo, persona, que estaba ayudando mucho económicamente. Bueno, ok. Finalmente, ¿qué cosa se puede hacer? Bueno, yo saludo a todo aquel que tiene preocupaciones internas, pero esos son parte de los gajes del oficio de la política. ¿Qué yo llamo? Lo que dije e hice cuando Miguel me visitó. Dije a la salida en presencia de la prensa que ojalá que todo se hiciera tranquilo y que fuera ordenado. Yo tengo la impresión de que el pueblo fue de buena fe. Bueno, los votantes fueron de buena fe. Que votaron 400,000 y lo han inflado. Que votaron 600,000 y lo han inflado. Óyeme, ese relajo de que en la Romana, y de eso yo sé, porque siendo presidente del partido, a mí me pasó algo parecido. Yo mandé a hacer una convención y me vinieron con una cifra abultada y esto de dónde sale. Pero ven acá, yo soy chino o ruso. No, y la repetí. Eso no es así, eso lo han inflado. Que me disculpe el que sea, mi amigo Cedeño o quien fuere. Eso no es verdad, que Romana votaron esa cantidad y esa proporción. Y bueno, en otros lugares también. Pero eso yo no puedo decir que perjudicó o benefició a X candidato. Estoy hablando del abultamiento. 400,000 que votaran, 600,000 que votaron es una cifra magnífica en un proceso electoral. 1.200.000. No, ¿qué va a hacer? Tú estás loco. No, eso no es así. Bueno, en las elecciones congresuales y municipales del 2010, la abstención a nivel nacional fue de un 51%. Claro. No solamente eso de la atención, en esa. Pero además, todo el mundo va a votar por sus candidatos locales y todo. Por Dios, Rudy. Que está motivado. Son 3.200 colegios que no te pueden votar esa cantidad, por Dios. Vamos a estar claros. En un padrón electoral abierto donde regularmente son 13.000 colegios electorales. Atuey, de cara al 2012, ¿qué tú crees que va a pasar? Déjame terminarte esto. Entonces, ¿qué solución puede haber? Un 2 y 2. Bueno, ya eso pasó. Bien. Ese chu que tú haces y ese gesto en la cara fue el mismo que yo hice cuando Peña Gómez se lo inventó. Pero bueno, eso va a ser difícil. Mira, hace un momento yo venía de Rancho Arriba, que fui con el doctor Sánchez, cirujano magnífico, a su propiedad y con unos amigos. Me paré en Piedra Blanca a comerme, junto con los amigos que estaban ahí, una longaniza en una fritura. Ahí se armó, yo saludé a todo el mundo que estaba ahí, se arma, yo siento una discusión
entre 2 de Miguel y 2 de Hipólito. Las cosas que se estaban diciendo eran tan duras que yo fui a donde ellos dos. Lo llamé, lo abracé y le dije, óigame, déjense de pendejada, ¿eh? Eso no se puede manejar de este modo. Van para una quinta derrota manejando este tipo de cosas. Eso no se puede manejar de ese modo. Y lo dije muy claro, pero muy claro. A alguna gente se le ocurre la idea de que yo tengo, no, yo no tengo vela en ese entierro. Ahora bien, que me duele que una serie de compañeros, independientemente de diferencias, bien, lo que yo pueda contribuir en términos de ciudadano, lo puedo hacer, pero además lo haría también con otra organización que tuviese en mis manos intervenir y tratar de contribuir. ¿Por qué? Porque las destrucciones no son buenas y a veces, obviamente, los excesos de poder generan situaciones que son graves. Ahora, ese es ese panorama, pero el otro panorama es del PLD. El PLD va a un proceso electoral. Pregunta mía a Rudy González. ¿Va el presidente Leonel Fernández Reina a intentar la reelección? Yo creo que no. Yo creo que no, y lo he dicho. Creo que el presidente de la República actual ha concentrado más poderes que todos los poderes que concentró Joaquín Balaguer, no Trujillo. Además, sin los mecanismos que empleó el doctor Balaguer. Es decir, el doctor Leonel Fernández Reina va a haber que consultarlo aunque usted no lo quiera. Obligatoriamente. Punto. Si hoy fuese el proceso electoral medianamente transparente en el PLD, yo entiendo que gana Danilo. Hoy. Ahora bien, si el presidente de la República o el equipo presidencial, pero más que todo el presidente de la República, decide apoyar a un candidato, el candidato que él decida, ahí va a ser. Eso tampoco me cabe duda. Exactamente. ¿Quién va a ser? Yo no quiero poner nombre, pero va a ser. Entonces, en ese caso, ¿qué acontecería? Obviamente victimizarían a Danilo Medina. ¿Y tú prevés que las víctimas se encuentran? Entonces, como una vía láctea, dos cometas andando así, desandando, se es juntan. Una ley física que se produce, obviamente. Cuando las víctimas son muchas y se asocian, hay problemas. Hay problemas. Se pueden convertir en una Entonces, fuerza importante. se puede producir una reordenación de fuerzas en el país. Por supuesto, quiero también analizar lo siguiente. Yo he oído a muchas personas decir, hay que salir del gobierno, hay que hacer cosas, etc. Estamos de acuerdo. Pero cuando usted quiere salir del gobierno, usted tiene que analizar, bueno, el gobierno. Bien. ¿Qué significa el gobierno? 1.200.000 tarjetas de solidaridad. Van a decir que no, que son menos. Súmala con los guardias y con otras cosas más que están sumando los familiares. Bien. El que está recibiendo una tarjeta de solidaridad y le hacen ciertas condiciones subjetivas, lo forzan prácticamente a votar por el partido que en definitiva le asignó, independientemente de que hubo en otras épocas. Pero no es solamente esos 1.200. Eso tienen hijos y tienen esposos. Sí. O esposos que tienen esposas y demás. Entonces, eso hay que tomarlo muy en consideración, eso. Súmele a eso más de 650.000 empleados públicos sin la nominilla. Súmele. Y cuando usted le suma eso, usted se está acercando ya prácticamente a los 2 millones. Entonces, siendo conservador, Sí. Siendo conservador. Solamente en esa parte cautiva. Exactamente. Entonces, esos 2 millones prácticamente lo tienen en el bolsillito chiquito que ya no se hace. Cuando se hacían los pantalones antes. Sí, un bolsillito aquí. Exactamente, lo tiene el PLD, siempre y cuando no haya fraccionamiento. Siempre y cuando no haya división. Pero lo tiene el PLD. En una actitud de esa naturaleza, Danilo va a asumir la misma posición que asumió antes. Va a ser difícil, porque finalmente ya no tiene que jugar extra inning. Sí. No lo puede jugar. No. Tiene que jugar en este juego. En ese juego.
Exactamente. Entonces, esa es una situación, obviamente, que pesa. Te va a decir, todo lo que usted está planteando es que es imposible derrotar al gobierno. No, no es imposible. Oye, nosotros derrotamos a Balaguer, Sí. nosotros derrotamos a Leonel. Pues está planteando sobre una realidad lo que hay. Exactamente. Pero esas son realidades que en las que tú tienes siempre que pensar para construir. Entonces, cuando Miguel e Hipólito tocan ciertas puertas, ¿están actuando de modo equivocado? No, yo creo que están obligados a sumar. Cuando van a la prensa, cuando van a una serie de sectores, cuando van a una serie de cosas y tocan, obviamente, por supuesto. Lo que hay tiene un peso específico, el país quiere un cambio. ¿Por qué? Porque el orden de prioridades de la inversión que este gobierno ha manejado no ha sido el más indicado, porque el endeudamiento ha sido muy alto, porque el problema energético no lo han podido resolver, entre otras cosas más, porque además hay un encarecimiento del costo de la vida, porque tengo que admitir que el presidente tiene razón cuando señala que hay especulación con el tema del petróleo, porque a raíz de la crisis económica que padeció los Estados Unidos y que arrastró a muchos sectores del mundo, el precio del petróleo se sincerizó y no hubo ni disminución ni aumento de la producción. Especulación bajó en Wall Street y ahí obviamente hubo una disminución del precio del petróleo. Ahora bien, es correcto seguir castigando a la población, yéndose por el castigo del aumento y demás. Eso tiene sus límites y los pueblos también entienden que tienen sus límites y los pueblos toman sus decisiones. Y Balaguer con todos los recursos, e Hipólito con todos los recursos del poder y otros más, fueron derrotados en un proceso cuando los pueblos se deciden a tomar una decisión. Ahora, que hay una involución de valores, es verdad. La iglesia tiene razón cuando se manifiesta del modo en que se ha manifestado. Obviamente, en su célebre manifiesto muy reciente que se produjo con todos los obispos del país, carta pastoral. Es verdad. Y hay una serie de cuestionamientos que tienen que ser satisfechos. ¿Por qué el presidente le está lavando la cara ahora al gobierno, designando a Manolito García Arévalo, designando a De Fillol, designando al otro, etcétera, etcétera? Porque se da cuenta de que obviamente no puede ser esa ruta. Se está relanzando. Exactamente. Entonces, es obvio, mi querido amigo, que la situación debe ser preocupante para Hipólito, para Miguel. Deben de ser, frotarse las manos. La gente del gobierno debe de frotarse las manos y otros. Pero por supuesto yo entiendo que los factores que están ahí, Hipólito sin Miguel, en función de lo que representa, no va muy lejos. Y Miguel en estos momentos sin Hipólito tampoco va muy lejos. Bueno, entonces vamos a ver en qué parará la cosa, caballero. Atoy de Camps Jiménez. Placer. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y quiero decirte lo siguiente, pues yo he mencionado mucho a Faride. Faride debió haber sido diputada. Pero tu hijo también, ¿eh? Y yo creo. Y se lo comenté a él cuando lo entrevisté aquella vez. Pero mi hijo formaba parte de un partido de principios pequeños. Faride forma parte de un partido que olvidó los principios hace tiempo. Pues son la generación que nos sigue a nosotros. Pero Faride debió haber sido diputada. ¿Por qué no fue? Por las malas artes que se aplicaron. Y lo dejo ahí para otro programa. No, que te quiero comprometer, yo creo que tú, la semana que viene, por lo menos, sí, vengamos a hablar del futuro y del PRD. Con mucho gusto. Porque tenemos muchas cosas pendientes que hablar. Muchas cosas. Hay caminos que recorrer. Pero claro que sí. Gracias a Atoy de Camps por estar con nosotros y darnos estas informaciones sobre sus pareceres de lo que pasa en la vida política nacional. Seguimos con más. Vamos a hablar de desastres naturales, vamos a hablar de prevención, de cuidarnos con lo que pasa y además de eso, tenemos noticias, tenemos deportes, tenemos más comentarios sobre la farándula, lo que pasó en el Casandra. Hay de todo todavía en Oye País. Siga con nosotros.